Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo al Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos, este centro de investigación del Instituto Cervantes en Harvard University, que a muchos de ustedes ya les resulta muy familiar. Iniciamos nuestra programación de este 2022 que acaba de comenzar con un nuevo encuentro con el Instituto Cervantes de Lyon, con el cual hace ya más de un año echamos a andar esta serie de conversaciones en torno al español con expertos que participan desde las dos orillas del Atlántico. La experta que tenemos hoy en esa otra orilla europea es ni más ni menos que la directora de dicho Centro Cervantes de Lyon, Juana Gil, puesto que además de dirigir esa institución, es una reconocida investigadora y docente en el ámbito que nos ocupa hoy, la pronunciación del español, que abordaremos desde el punto de vista de las dificultades y los retos que entraña su aprendizaje y las técnicas y pautas que se pueden seguir para su enseñanza. Contamos para ello con dos grandes expertos en fonética y fonología española, y pues a esta orilla americana tenemos la suerte de contar por segunda vez en este curso académico con Jorge Méndez de Harvard University, que dialogará con Juana durante una hora en la que alternarán la conversación entre ellos con sendas presentaciones breves que han preparado cada uno sobre el nivel segmental y el nivel suprasegmental de la lengua. Y luego ya podremos todos entablar un coloquio con ellos y entre ustedes. Antes de cederles la palabra, permítanme por favor presentarles algo que me hace mucha especial ilusión. Juana Gil es doctora en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido profesora en esta universidad, en la Universidad Autónoma de Madrid y también en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, en España. Y entre 2006 y 2016 dirigió el Laboratorio de Fonética del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en Madrid, donde creó el posgrado oficial de estudios fónicos y donde también además fundó la importante revista Loquens Spanish Journal of Speech Sciences, que todavía dirige. Entre sus campos de especialización se encuentran la relación entre fonética y fonología, la lingüística aplicada y algunas de las aplicaciones de la fonética, como la fonética forense y la enseñanza y aprendizaje de la pronunciación de lenguas extranjeras. Mencionaré solo dos de sus numerosas publicaciones sobre estos campos por su relación con este evento, como por ejemplo el libro Fonética para profesores de español de la teoría a la práctica, o otro libro más anterior, Los sonidos del lenguaje, o uno también, Panorama de la fonología española actual. Pues bien, para dialogar con Juana tenemos, como les decía, a Jorge Méndez, que cuenta con una licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas por la Universidad de los Andes en Venezuela, y luego cursó precisamente el posgrado que fundó y dirigió Juana en el CSIC en Madrid sobre estudios fónicos. También tiene otro posgrado por Georgetown University en lingüística española, y en esa misma universidad, en Georgetown, obtuvo su doctorado también en lingüística española. Jorge es ahora preceptor en Harvard University, donde coordina los cursos de lengua española de primer curso, y antes de venir a Harvard trabajó en instituciones como Rhode Island, la Universidad de Rhode Island, la Universidad de Georgetown, la Universidad de Princeton. En todos ellos fue coordinador de los programas de lengua en distintos niveles, y en todos ellos desarrolló proyectos de diseño curricular para hablantes de español como segunda lengua o como lengua de herencia. Pues precisamente sus líneas de investigación son la adquisición de segundas lenguas, la fonética y la fonología, y también la enseñanza y la evaluación de lenguas de herencia. Tiene publicaciones en todos estos ámbitos y mencionaré simplemente su capítulo La sílaba, descripción fonética y fonológica, que publicó que se va a publicar, creo, en un libro precisamente editado por Juana Gil, sobre fonética y fonología descriptiva de la lengua española, y otro capítulo
L2 Spanish Intonation in a Short-Term Essay Program para el Routledge Handbook of Study Abroad Research and Practice. Así que les dejo con ellos. Déjenme, por favor, saludar muy especialmente y agradecer su presencia aquí, no solo a todos ustedes, sino también al consejero de Educación de la Embajada de España en Washington, que nos acompaña hoy, al director del Instituto Cervantes en Nueva York, Richard Bueno, que también nos acompaña hoy, y a la directora de Cervantes en Orán, Inmaculada Jiménez. Muchas gracias por su presencia aquí. A todos ustedes les dejo con Juana Gil y con Jorge Méndez. Tenéis la palabra. Muchísimas gracias, Marta, por la presentación, y Juana, un placer tener esta conversación contigo. Creo que podríamos comenzar esta discusión definiendo un poco qué entenderemos por pronunciación en esta conversación. Estaba reactivando el audio. Efectivamente, ante todo, muchísimas gracias, Marta, por permitirnos a los dos dialogar. Es un gusto volver a encontrarme con Jorge después de tantos años, y tienes mucha razón, la verdad, en plantear esta pregunta al principio, porque es importante. Yo creo que los dos coincidimos y hemos llegado al acuerdo de entender que, bueno, que pronunciación puede abarcar, al menos para nuestros propósitos de hoy, tanto los elementos segmentales como los elementos suprasegmentales. Dicho de otra manera, los sonidos que se suceden en la cadena hablada, y que son los elementos segmentales, pero también aquellos otros fenómenos que abarcan una extensión mayor a la de un único sonido, como por ejemplo la sílaba, como por ejemplo la entonación o el ritmo. Jorge sabe que no todos los autores utilizan el término pronunciación, ¿verdad, Jorge? Con esa, digamos, con ese enfoque tan amplio, pero bueno, ya digo, para nuestros propósitos hoy es perfectamente válido, ¿no? La verdad es que el tema es interesantísimo y seguro que vamos a tener un montón de preguntas, ¿verdad? Y de reflexiones que podemos hacer junto con todos los amables asistentes que están ahí del otro lado de la pantalla. Sí, y como decía Juana, no solo los especialistas en fonética y fonología no parecen llegar a un acuerdo en qué incluir en la pronunciación, también los profesores. En general, por pronunciación se entiende la enseñanza de segmentos, de lo que equivaldría a la pronunciación de sonidos aislados que en general corresponden con alguna letra gráfica, pero también, como decía Juana, la entonación, también el acento, también el ritmo, son parte de lo que, al menos en esta conversación, consideraremos la enseñanza de la pronunciación. Sí, la verdad es que la pronunciación tiene una importancia enorme. Yo creo que en eso tanto Jorge como yo estamos totalmente de acuerdo, y muchas más personas, no solo nosotros dos. Tiene una importancia inmensa porque sobre todo, quiero precisar, sobre todo la pronunciación en cuanto que puede afectar a la inteligibilidad, es decir, que puede cambiar el contenido de un mensaje, puede dar lugar a malas interpretaciones o incluso puede llegar a discriminar socialmente, ¿no, Jorge? Eso es así, ¿verdad? Seguro lo has observado. Correcto. Entonces yo diría que para el estudiante o para el aprendiz, y después hablaremos también de la importancia que tiene la enseñanza de la pronunciación para el profesor, para el aprendiz es importante en tanto que facilita la comunicación, o sea, como habíamos dicho, pero también porque a través de la pronunciación entendida ampliamente, es decir, si hablamos también de la entonación, ¿sí? De la manera como también comunicamos contenido pragmático, nos ayuda a conectarnos también con la cultura meta. Es decir, no solamente hablamos con segmentos, hablamos también con cierta entonación, y a través de esa entonación, por ejemplo, comunicamos sentimientos, comunicamos empatía, es decir, comunicamos una serie de sentimientos que también nos ayudan a comunicarnos en esa lengua que estamos aprendiendo.
Sí, sabes, me estaba acordando de que Bollinger decía, cito de memoria, o sea que no sé si es exactamente la cita así, pero decía, la entonación es la percha en la que se cuelgan los sonidos, ¿eh? Es decir, que cómo es el armazón en el que se inscriben después los sonidos. Y no sé, yo creo que la pronunciación, pero fíjate que de esto no hemos hablado antes, yo creo, y me gustaría saber tu opinión por tu experiencia. Yo creo que se debe abordar desde las primeras fases, es decir, desde el momento en el que el aprendiz se acerca por primera vez a la lengua. ¿Tú cómo lo ves? Completamente de acuerdo, y yo creo que el acuerdo al que tendríamos que llegar es exactamente cómo abordar la enseñanza de la pronunciación en distintos niveles de enseñanza. Es decir, sí tiene que hacerse desde una clase de español inicial, desde el primer día, pero también debe hacerse en un curso avanzado, aunque no sea de la misma forma. Así que creo que una de las conversaciones más interesantes que podríamos tener es si estamos de acuerdo en que la enseñanza de la pronunciación debe ser parte, ¿sí?, del currículo de las clases de lengua. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo en un nivel inicial puede aplicarse este conocimiento sobre la pronunciación? ¿Cómo en un nivel intermedio? ¿Cómo en un curso de literatura? ¿Cómo en cualquier curso que se dicte en español? Claro, porque además, fíjate que es que, bueno, seguro que luego tenemos ocasión de hablar más de esto, pero es que la secuenciación en fonética es muy diferente a la secuenciación en otros niveles lingüísticos, porque claro, yo en un primer curso, en un curso de acercamiento al idioma, de iniciación, como lo queramos llamar, pues puedo no introducir, ¿qué digo yo? Pues las subordinadas irreales del tipo, si yo hubiera sabido que iba a llover, hubiera tomado el paraguas, agarrado el paraguas. Pero lo que no puedo hacer es evitar que pronuncien una T o que hagan una pregunta ya desde el principio. Así que la secuenciación parece que yo creo que viene más dada no tanto por la cantidad, sino por la calidad de la producción, ¿no? Pero en fin, luego a lo mejor hablamos, ¿no? Y no solamente eso, ya que hablamos de que la enseñanza de la pronunciación debe ser parte de cualquier curso de lengua, independientemente del nivel, creo que necesariamente tenemos que hablar de cuánto debe saber el instructor para Así, guiar a los estudiantes que incluyen la fonética y la fonología. Porque bueno, sí, estamos de acuerdo en que los estudiantes deberían estudiarla, pero la pregunta es, ¿estamos preparados como instructores para enseñar pronunciación, para guiar a los estudiantes en este caso, según van aprendiendo la pronunciación de una lengua meta? mira, absolutamente. Yo no sé lo que piensan nuestros oyentes, no sé cómo llamarlos, oyentes, televidentes, asistentes, en fin. Pero fíjate, yo creo que eso que acabas de mencionar es el punto fundamental. Es decir, la preparación del profesor o del instructor. Porque si un profesor está bien preparado y conoce el tema y sabe, entiende qué es lo que está pasando en la pronunciación, aunque incluso poniéndonos en el peor de los casos, que no tenga materiales suficientes o que los materiales que encuentran no se adaptan a sus necesidades, si él sabe, si él está preparado en fonética y fonología, y bueno, y en aplicadas, quiero decir, no en otros ámbitos, pero en la parte aplicada del estudio fónico, creo que es capaz de superar todas esas lagunas y crear incluso él mismo los materiales, ¿no? A mí, yo creo que ese es un factor decisivo y no me cansaré de subrayarlo. Luego hablaremos de cuál es la situación, me gustaría conocer la situación de Estados Unidos, que conozco muy poco, y yo a lo mejor os puedo transmitir un poco, no solo la de España, sino que como ahora llevo un tiempo ya largo viviendo en Francia y he tenido ocasión de hablar con otras personas de otros países, os puedo transmitir un poco la de Europa, a la espera de que los asistentes a lo mejor tienen otras impresiones. Pero
pero creo que es un factor fundamental. Y hay otros factores, ¿cierto, Jorge? Es decir, seguro que tú puedes mencionar un montón, a mí se me ocurre, ¿no? Sí, es decir, no solamente creo que es importante que los profesores en este caso sepan algo de instrucción de la pronunciación, sino también de otros factores también que condicionan el aprendizaje de una lengua. No es solamente entender que hay ciertos métodos de enseñanza de la pronunciación, es entender también que los estudiantes traen lenguas primeras distintas, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que eso crea ciertas dificultades o no. También que la edad, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de la educación superior en Latinoamérica, por ejemplo, muchos van tarde al liceo, a la universidad, y ya es mucho más difícil percibir ciertas diferencias de los sonidos, pronunciar ciertos sonidos. También hay cuestiones de aptitud, de actitud, cuestiones de la calidad de la clase en Venezuela. Por ejemplo, mis clases de inglés eran en español. Muy difícil que mi pronunciación hubiera sido muy buena cuando nunca escuchaba el inglés, ni siquiera y mucho menos lo pronunciaba. En fin, también estas oportunidades que ahora se dan de estar un tiempo en el exterior también ayudan con la pronunciación. Es decir, hay muchísimos factores que creo que son importantes también para entender, en el caso del instructor, que cuando se enfrenta a una clase, se enfrenta también a una serie de diferencias individuales, de factores internos y externos que condicionan el aprendizaje de una lengua y que por tanto condicionan el aprendizaje de la pronunciación. Sí, sin duda. Aún así, yo creo, y también era parte de nuestro encuentro de hoy, esto en lo que vamos a entrar ahora, yo creo que a pesar de todos esos factores que condicionan, que quizá desaniman a priori al instructor, yo creo que eso realmente se da, que se desaniman, ¿no? Porque ven que son factores que escapan a su control muchas veces, ¿no? Pues yo creo que a pesar de todo eso hay posibilidades de intentar, ¿cómo diría?, actuar sobre la pronunciación de los estudiantes, ¿no? Y eso es un poquito lo que vamos a tratar de presentar a continuación, ¿no? Exacto. Juana, quizá entonces sí. podríamos dar algunos ejemplos de algunos de los Claro. métodos que pueden utilizarse para la enseñanza de pronunciación en segmentos, suprasegmentos. Exacto, sí. Yo, mira, Joseph, que está ahí conectado, tiene unas cuantas diapositivas que he preparado precisamente para hablar sobre todo de los segmentos, porque realmente la parte de suprasegmentos la dominas tú mucho mejor y eres un especialista fantástico en ella, de manera que yo me he centrado sobre todo en los segmentos, ¿no? Yo creo que esto es como ir al médico, si me permiten la comparación un poco pedestre, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico de la dificultad del problema y hay que después aplicar un tratamiento. Por eso decíamos antes y coincidíamos Jorge y yo en que es tan importantísima la competencia, el conocimiento fonético y fonológico del profesor, porque para hacer un diagnóstico hay que saber primero de qué estamos hablando, ¿no? No podemos enseñar nada si no conocemos el tema en profundidad. Entonces, en este esquema, bueno, pues muy rápido, no me puedo detener lógicamente a comentar cada uno de los elementos que en él aparecen, pero creo que un profesor debe tener una idea, no tiene que ser un especialista, fantástico, pero sí tiene que saber lo que es la base de articulación, es decir, los ajustes típicos de cada lengua, los ajustes articulatorios que caracterizan a cada lengua en términos generales, los fenómenos que conciernen a la secuencia fónica, es decir, el silabeo. La coarticulación es importantísima. Cuando nosotros pronunciamos un sonido ya nos estamos preparando para pronunciar el siguiente, se coarticulan. La reducción, la elisión, las pérdidas de sonidos. Tiene que saber todo lo referido a la distintividad, por lo menos conocer que hay diferencias que conllevan
contraste de significado y otras diferencias que no conllevan ese contraste. Y tiene por último que saber cómo son las realizaciones de los sonidos, es decir, la descripción fonética. Yo creo que, aunque sea muy superficialmente y en algunos casos no tanto, debe saber de qué se está hablando cuando se habla de todos estos fenómenos. La siguiente, Joseph, por favor. Yo, como ven ustedes, prefiero no tocar para no producir ningún accidente. Bien, ¿cómo tiene que empezar el profesor para hacer el diagnóstico? Pues lo ha dicho, creo, Jorge hace un momento, tiene que conocer la lengua 1, la lengua del alumno, eso es fundamental, porque uno no va... En una ciudad uno no va al ayuntamiento siguiendo el mismo camino si está en el extremo norte que si está en el extremo sur. El camino para llegar al mismo resultado varía a partir del punto del que se parte. Por lo tanto, la lengua 1 es importante y hay que tenerla en cuenta. Y luego, aparte de esa generalización, hay que ver cuál es la interlengua del estudiante, en qué momento está de la adquisición de la nueva lengua y analizar sus errores. Cuidado, al hacer esto tiene que tener en cuenta que no tiene que oponer únicamente el sistema de una lengua con el sistema de la otra, sino que, por ejemplo, decir, aquí hay 2 vocales y aquí hay 5, punto, ya está. No, tiene que tener en cuenta que importa la distribución de los fonemas, porque, por ejemplo, en español les he puesto ejemplos un poquito así, quiero decir, de varias lenguas, ¿no? En español es posible el grupo GR a comienzo de palabra o comienzo de sílaba y el grupo TR, pero en turco, por ejemplo, no. El problema ahí es la distribución, no los sonidos en sí. Importa la distintividad de los alófonos. Resulta que en castellano, en la variante castellana, en el dialecto castellano, establecemos la diferencia entre la S sorda, la S sonora, y ambas las asociamos a la S, al fonema S. Pero sin embargo no tenemos 2 fonemas. Es decir, tenemos 2 sonidos, como los tienen los franceses o como los tienen los ingleses. Pero donde los franceses tienen 2 fonemas y les sirven para diferenciar significados, nosotros tenemos solo 1. Ese es el problema. E importan finalmente las diferencias fonéticas ya de detalle. Por ejemplo, la T del español, en general, cualquier variante, suele ser dental o incluso dento-interdental, más hacia adelante, mientras que la del inglés es alveolar. Eso es un detalle fonético. Así que al hacer la comparación hay que ir con cuidado y ver varias variables, en fin, varios parámetros, ¿no? Siguiente, Joseph, por favor. Después, al hacer el diagnóstico igualmente, el profesor conviene que haga una gradación de problemas. Por favor, Jorge, si ves que se me olvida algo o que digo algo inexacto, agradeceré muchísimo que me interrumpas. Gradación de problemas, es decir, hay aspectos que impiden la comunicación y, por supuesto, esos son los más importantes, sobre todo si aparecen muchos, si tienen un rendimiento funcional muy elevado. No existe la F en coreano, con lo cual se confunde la P con la F. Y claro, ya tenemos un problema. Hay otros aspectos que simplemente dificultan la comunicación. Por ejemplo, los italianos suelen añadir una E al final de las palabras cuando tienen una coda silábica consonante, más o menos pronunciada, pero les cuesta mucho decir, no sé, algo acabado en ción, sino que dicen zione, añaden una E. Esto no impide probablemente la comunicación, pero la puede dificultar. Y finalmente hay aspectos que simplemente empobrecen la producción. Es decir, yo puedo tener muy buen inglés, pero si tengo problemas con determinados aspectos y son muy repetidos, pues la producción se empobrece. Por ejemplo, una realización de la R española como R, como uvular, como hacen los franceses y algunos hablantes italianos y otros hablantes portugueses y más gente por ahí por el mundo,
pues puede empobrecer un poquito, o si no empobrecer, puede teñir. No vamos a llamar empobrecer porque no se trata de ricos y pobres, pero sí puede teñir la pronunciación, que a lo mejor en una determinada variante no es la idónea, no tiene por qué ser en todas. La siguiente, por favor, Joseph. Y finalmente, lo que tiene que tener el profesor es, para hacer un buen diagnóstico, no solo toda esta competencia fonético-fonológica, sino también una competencia sociolingüística. No hace falta que sea un gran dialectólogo, no hace falta que sea un gran sociolingüista, pero sí tiene que saber que no debe corregir el alargamiento de las vocales tónicas, por ejemplo, que se da en el Río de la Plata, en toda esa zona me refiero, porque resulta que es perfectamente correcto. No se trata de... corresponde a esa variedad y no hay más que hablar. Y lo mismo en el caso de las consonantes. He puesto ahí un ejemplo muy clásico, que es la aspiración de la S en final de sílaba, que yo siempre digo que los hablantes de la variedad castellana, es decir, de mi variedad, somos una especie en vías de extinción, porque somos poquísimos y este tipo de fenómenos, en cambio, están súper extendidos en todo el mundo hispano. Entonces, el profesor tiene que tener mucho cuidado con no dar por indeseables, por decirlo así, determinadas características que son perfectamente válidas en otras variedades, que a su vez son exactamente igual de respetables que la variedad que el profesor en sí tenga, que puede ser la que sea. Luego, ya ven, voy muy rápido porque disponemos de muy poquito tiempo y voy muy mal realmente. Así que paso directamente al tratamiento. Perdona, Joseph, ¿quieres pasar, por favor? Tratamiento, pasamos. Para el tratamiento todo puede servir y todo se necesita. Es decir, que yo soy poco partidaria de rechazar ningún tipo de actividad, sino que el profesor, como sabe de lo que está hablando y está preparado, sabe que puede servirse de todo esto, que vamos a comentar después muy rápido, que le puede ser útil. Pasamos a la siguiente, por favor. Diríamos que se pueden establecer dos tipos generales de métodos: los basados fundamentalmente en la articulación y los basados fundamentalmente en la percepción. Fundamentalmente, no quiere decir que excluyan cada uno de ellos el otro elemento, ¿no? Esto que les he puesto en la pantalla son claros ejemplos de métodos articulatorios. El de la izquierda es estático porque son perfiles fijos. El de la derecha, que ya ven ustedes de dónde está tomado, es dinámico porque se puede mover el perfil de la lengua, está más elaborado, pero siguen siendo métodos articulatorios. Pasamos, por favor, Joseph. Ventajas de los métodos articulatorios son muy evidentes, los vemos, y son muy recomendables en determinados casos. Por ejemplo, el redondeamiento labial. Pues es muy fácil explicar que hay que redondear los labios. Eso articulatoriamente se entiende de inmediato. Inconvenientes. No consideran la coarticulación. Si yo le digo a un alumno cómo tiene que pronunciar la N y le digo dónde tiene que pronunciar la punta de la lengua y luego le digo así en la palabra Ana, por ejemplo, y luego le digo que pronuncie antes, y ese alumno intenta poner la punta de la lengua en el mismo lugar que cuando lo pronunciaba en Ana, se muere porque no puede, porque ya lo tiene que colocar donde se pronuncia la T, coarticulación. Por lo tanto, de poco sirven esos perfiles estáticos o incluso dinámicos si obviamos ese fenómeno. Soslayan el carácter distribucional de algunos errores. En la variante castellana existe mismo con una S sonora. Lo que no existe es muso, por ejemplo, es decir, no existe el fonema, pero existe el sonido. Luego, el problema está en la distribución, no en la no existencia del sonido. Ignoran la compensación articulatoria. ¿Qué es la compensación articulatoria? Muy fácil. Yo puedo producir el mismo sonido de distintas maneras. Depende mucho de mi manera de pronunciar. Si me fijan una única manera,
pues bueno, están, ¿cómo decir?, soslayando un recurso que tienen los hablantes. Después, si quieren, en la conversación podemos poner ejemplos. Y finalmente presuponen que el alumno va a tener una gran capacidad de autoevaluarse, que es lo que se entiende por propiocepción. Pasamos, por favor, Joseph. Métodos, esos son los métodos perceptivos a grandes rasgos. Los métodos articulatorios, perdonen, los que acabamos de ver. Métodos perceptivos, que son los basados fundamentalmente en la percepción. Los hay sin intervención directa del profesor y los hay con intervención directa del profesor. Pasamos, por favor, Joseph. Esto que se ve muy borroso, pero yo creo que a ustedes les va a servir, sería un caso de un método perceptivo sin intervención del profesor. Es decir, uno se graba, tiene un modelo y se escucha después, tiene la posibilidad naturalmente de visualizar, ahí intervienen las nuevas tecnologías, el habla, pero realmente está basándose en lo que oye y también en lo que ve. Y sobre todo el profesor es inexistente. En principio, hablo como el caso paradigmático, ¿no? Problemas, quiero decir, pasa por favor, Joseph, la diapositiva, y volvemos a encontrarnos con lo mismo de antes. Como todos los métodos, por eso decía que hay que ser eclécticos, porque todos tienen un lado bueno y todos tienen un lado quizá más discutible. Y el profesor lo que tiene es que saber discernir cuál es el lado bueno y cuál es el lado más negativo. Ventajas. Hombre, es muy accesible porque uno hoy en día se puede grabar, se puede escuchar, se puede grabar con el móvil, puede hacer todo tipo de cosas. Puede a través de las redes sociales, de infinidad de recursos, solo hay que entrar en la web y se encuentran, y eso permite realizar muchas actividades, bien sea de manera individual, bien sea en grupos, bien sea en blogs, en fin. Inconvenientes. Los modelos suelen ser limitados, poquitos, no hay una estrategia correctiva real, se confía muchísimo en el alumno y de nuevo aquí hay que contar con la dudosa capacidad de autocorrección del alumno, porque existe un fenómeno, pasamos Joseph, como voy tan deprisa, ya confundo los nombres, ustedes sabrán perdonarme. Bien, existe un fenómeno que se llama sordera fonológica, que es un concepto estructuralista y por lo tanto antiguo, que está basado en la noción de sistema, pero que es totalmente válido y seguirá siéndolo. Y que dice que el sistema fonológico de la L1 actúa como una especie de filtro interpuesto en el proceso de percepción de los elementos o combinaciones de elementos de la L2. Si pasamos, Joseph, lo explico un poco mejor en la siguiente diapositiva, es decir, nosotros tenemos una tendencia natural, un mecanismo cognitivo y perceptivo de tipo general que nos lleva a formar categorías a partir de categorías constantes a partir de estímulos variables. Es decir, que a mí personalmente me puede dar igual oír una R, otra R u otra R, que lo voy a asociar con el fonema R. ¿Por qué? Porque mi lengua tiene ese filtro y hago la asociación de manera automática. Y cuando les oigo a muchos de ustedes hablar un inglés correcto, no como el mío, pues seguro voy a asociar indebidamente una I tensa del inglés con una I más relajada, o si prefieren ustedes una I más cerrada y una I más abierta del inglés, con el fonema I, porque es el que tiene mi lengua. Entonces estoy sorda a esas diferencias, sordera fonológica. Y una vez que tengo formadas las categorías de la L1, de mi español, es muy difícil formar categorías nuevas de la L2. Eso es la sordera fonológica y eso hace que los métodos sin profesor tengan ese riesgo. Bien, les pongo a continuación, Joseph, una serie de, bueno, una reflexión sobre un método en primer lugar y luego unos poquitos ejemplos y ya le dejo la palabra a Jorge. Hay un método que yo no sé si en Estados Unidos y en general en el mundo americano se conoce mucho o se conoce poco, en realidad es de raigambre francófona y es muy conocido en la francofonía.
Su origen está en Bélgica en realidad y es un método tomado de la logopedia y se llama método verbotonal. Es muy curioso, ahí les he puesto varios artículos por si alguien estuviera interesado y por supuesto estoy a su disposición para hablar de esto cuando quieran. Les digo, es un método que efectivamente se apoya en las técnicas de corrección de problemas logopédicos, ¿no? Y es curioso que viendo artículos, leyendo artículos recientes publicados quizá en Estados Unidos o en otros países de Europa, es muy curioso porque se proponen estrategias de corrección que recuerdan extraordinariamente, aun cuando con nombres diferentes, a muchos de los si quieren, recursos o trucos, si me permiten la expresión, que plantea el método verbotonal. Siempre las fases van siempre reflexión y sensibilización. Hay que decirle al alumno que está en otra lengua y tiene que sensibilizarse con esa otra lengua, tiene que cambiar el chip como en un ordenador. A continuación, percepción, percepción, percepción. Tiene que aprender a escuchar, tiene que fijar su atención en el sonido sin intentar necesariamente entender. En las clases de pronunciación estoy hablando. A continuación, producción bajo un cierto control y cada vez más comunicativa, progresivamente comunicativa, y finalmente la producción libre. Acciones, ¿cómo se consigue eso? Pues modificando dos parámetros, la tensión y el timbre. Y recursos, ¿cómo se hace eso? ¿A qué podemos acudir? A la fonética combinatoria, a la pronunciación matizada, que ahora explicaré lo que es, y al empleo de la prosodia. Ya pasamos, Joseph, y vamos a poner unos poquitos ejemplos. Y si, Marta, por favor, si ves que el tiempo nos pilla, pues incluso puedo poner solo uno, y dejo sin más. Miren, les he puesto aquí un perfil donde están reflejados los lugares de articulación de las consonantes. Todo lo que está delante, ¿lo ven? Las labiales, por ejemplo, y todo lo que está totalmente detrás son sonidos que se llaman en fonética graves, es decir, sonidos graves, que lo dice la palabra, que sonidos que no son agudos, que tienen frecuencias bajas y por tanto ensombrecen, como dicen los verbotonalistas, la producción, es decir, hacen que todo sea más grave. ¿Por qué? Porque la caja de resonancia, que es la cavidad bucal, si se fijan, es muy larga y no está dividida. Están en los extremos los sonidos. Si Joseph pasas ahora a la siguiente diapositiva, vemos que todos los sonidos que están en el medio son sonidos en general agudos. ¿Por qué? Porque las cajas de resonancia que se crean son pequeñitas, las de detrás y las de delante. La cavidad de resonancia está dividida. Entonces son sonidos que aclaran, hacen más aguda la producción. Fijémonos entonces en la siguiente diapositiva en un ejemplo tomado del japonés. Tenemos que en el japonés hay una vocal que es una U, diferente totalmente de la del español y que es una U, está explicada allí. Es menos cerrada, no es labializada, es decir, es algo así como sin redondear los labios, es más en el centro, menos pronunciada en los extremos, menos grave, perceptivamente más clara. Una I es más aguda que una U y esta U del japonés es más aguda que la U española. La U española, en cambio, es cerrada, labializada, más posterior, más grave, más grave, perceptivamente más oscura. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que tendría que hacer entonces el corrector, el instructor? Pues lo que tendría que hacer en primer lugar es hacer que el oyente japonés perciba que la U española es mucho más grave que la suya. Percepción, que no son iguales, que es más grave. ¿Cómo puede conseguirlo? Hombre, ayudándole. ¿Y cómo se le puede ayudar? Pues rodeando ese sonido de sonidos también graves,
de sonidos oscuros, porque así la percepción que va a tener el oyente va a ser más fácil, más distinta. ¿Lo ven lo que quiero decir? Entonces yo empiezo en el punto número 1, yo pongo la vocal U, que además por la pronunciación matizada, distorsionada, la puedo alargar artificialmente al principio, pupa, y lo coloco entre sonidos graves, sonidos pronunciados en los extremos. Entonces, ven, todo el primer punto está la vocal alargada, los 2 puntos significa eso, y entre sonidos graves. Después, poquito a poco, pues voy, no sé cómo decirles, voy dificultando el proceso. No puedo pararme lamentablemente a explicarlo todo, pero la idea es ir de modelos óptimos que hacen que el alumno perciba cómo es realmente el elemento que queremos corregir, y para eso hay que combinarlo con otros sonidos que ayuden a conseguir esa percepción. Creo que me estoy explicando, y poquito a poco ir dificultando el modelo, que él vaya progresivamente viendo que las cosas no siempre son tan fáciles. Fíjense que entre el 1 y el 6 hay una gran diferencia, porque en el 1 la U está alargada, está entre sonidos también graves, y en el 6 ya ni es tónica, no está acentuada, por eso no está subrayada, no tiene sonidos necesariamente graves alrededor. Fíjense, me asusté con el ruido, son 2 S. Las S se pronuncian en el, por decirlo así, en el medio, no son graves. Entonces ya cuando ha llegado al 6 es porque en un avance paulatino le hemos ido abriendo cada vez más el panorama. En fin, oh Dios mío, creo que solo voy a hacer un ejemplo más. Puedes hacer los ejemplos. Yo creo que tienes tiempo de hacer los ejemplos. Sí, hazlo, Juana, sí, venga. Es muy interesante lo que estás explicando. No quiero tampoco acaparar. No quiero acaparar. Bueno, pasa entonces, por favor, Joseph. Pronunciación de las aproximantes que no llegan a ser fricativas. Aproximante quiere decir que el canal se estrecha, es decir, que no hay contacto y ni siquiera hay ruido de fricción, no hay roce siquiera. Como oclusivas, que eso se da en muchas lenguas. Esto es detalle fonético, lo ven ustedes que lo pone arriba, es decir, no pasa nada, y en algunas variantes pues no se pronuncian, quiero decir, no hay ningún inconveniente en si ese problema no existe, no hay ningún inconveniente. Pero si tuviéramos que modificarlo, porque nuestros alumnos tienen una variedad que así lo requiere, o porque les interesa, o por la razón que sea, pues en este caso podemos manejar un parámetro que es la tensión. Es decir, cuando uno pronuncia una oclusiva es porque está haciendo un sonido más tenso, porque estamos cerrando, estamos invirtiendo más fuerza en la pronunciación. En cambio, cuando pronunciamos una fricativa o una aproximante, como es este caso, siempre hay menos tensión. Hay muchas maneras y algunas muy divertidas de conseguir que haya menos tensión. Por ejemplo, si ustedes les dicen a los alumnos que pronuncien el sonido, el que sea, no digo estos en concreto, que requiera una menor tensión, un sonido que requiera una menor tensión, cosa que el profesor debe saber previamente. Le dicen que lo pronuncien empujando en una pared, haciendo fuerza en una pared, les aseguro que les va a costar mucho más pronunciar la oclusiva que la aproximante. Pero hay otras ayudas. A veces poner una mano delante y ver si sale mucho aire o no. A veces poner unas tiritas de papel para ver si hay salida de aire o no hay salida de aire. Alargar el sonido, lo que se llama la pronunciación matizada, ya lo he explicado. Es decir, que lo importante no son los ejercicios, que dependen en gran medida de la capacidad de imaginación del profesor. Lo importante es el diagnóstico y saber qué tipo de recursos se puede utilizar. Me paro aquí
y luego quizá en el diálogo se puedan hacer, porque es que realmente llevo muchísimo tiempo. Discúlpenme ustedes también los asistentes, pero es muy difícil presentar esto de una manera muy rápida, perdónenme. Y Jorge, perdóname tú también, ¿eh? No, Juana, genial lo que estabas diciendo y se conecta con lo que yo voy a decir ahora, porque Juana estaba Genial. hablando de la enseñanza de información segmental. Y en general, cuando pensamos en la enseñanza de la pronunciación, pensamos en segmentos, pensamos en cómo enseñar la R en español o cómo enseñar sonidos vocálicos que nos cuestan en inglés. Pero la inteligibilidad de los segmentos es crucial para la comunicación, como decía Juan. Sí, tenemos que pronunciar de cierta manera, de forma de que el mensaje sea entendido por el interlocutor. Pero la inteligibilidad de los segmentos es crucial, pero no garantiza la inteligibilidad pragmática. Y con esto quiero decir lo siguiente. Entender qué dice una persona no es igual a entender qué quiere decir una persona. Sí, porque la información que damos en los segmentos no da solamente parte de la información. Y precisamente por este juego que tiene no lo que decimos, sino cómo lo decimos, aparecen frases como esta que son muy frecuentes para quienes crecimos en Latinoamérica. No sé cuántas veces después de que yo hice algo mal, que fui un niño bueno en general, mi mamá me decía muy bonito, pero muy bonito significa no que fue muy bonito, sino que fue muy feo. Y por eso precisamente aparecen con tanta frecuencia en Internet juegos de palabra como el que les muestro ahora. Si el texto dice, es hora de comer niños, y dice que las comas salvan vidas. Pero claro, se refiere a que las pausas salvan vidas, a que la entonación salva vidas, a que el ritmo salva vidas. Porque no es igual decir hora de comer niños que hora de comer niños, o que preguntar hora de comer niños. Y en todos estos casos importa mucho la pronunciación de los segmentos, pero importa mucho más la pronunciación de los suprasegmentos, ¿sí? Porque el cómo organizo esos segmentos en cajas melódicas tiene mucho valor pragmático y lo utilizamos a diario cada vez que hablamos, ¿sí? Y por eso, cuando hablamos cuando hablamos de pronunciación, hablamos no solamente de segmentos, también hablamos de una serie de factores que llaman suprasegmentales o prosódicos. Y presento solo algunos. Presento el fraseo, por ejemplo, el ritmo, el acento léxico o la entonación. Y con fraseo me refería, por ejemplo, a ese ejemplo que presenté antes. Hora de comer niños es muy diferente a hora de comer niños. Pero también el ritmo es muy importante en las lenguas. Sí, hay ciertas lenguas cuyas sílabas tienen la misma duración, otras en las que no, y eso presenta diferencias y similitudes entre las lenguas. Y como anécdota, puedo decir que cada vez que yo voy a un aeropuerto, por ejemplo, y escucho una familia griega hablando que tiene un fraseo y un ritmo y una entonación parecidas, siento que están hablando español, pero no entiendo. ¿Sí? Y en principio creo, están hablando español, trato de entender, no entiendo. Estas diferencias son diferencias puramente prosódicas. Sí, tengo también el acento léxico, que quizás será con el que estemos más familiarizados en las clases de español como lengua extranjera o segunda lengua, sí, que en muchos casos distingue tiempos verbales o que distingue palabras. Si, por ejemplo, no es lo mismo decir tomo que tomó, pero que, en fin, los estudiantes que tienen el inglés como primera lengua perciben muchas veces el tomo del español como tomó. En fin, y en esto entran las diferencias entre lenguas. Y finalmente la entonación, que como también presenté antes, no es lo mismo decir hora de comer niños que hora de comer niños. Si una afirmación no sería en este caso lo mismo que una pregunta. En términos entonces de adquisición de primeras lenguas y de adquisición de lenguas en general, la prosodia es muy importante. No solamente es muy importante, sino que se cree que precede la adquisición de los segmentos en una L1. ¿Sí? En el útero, los niños escuchan aspectos prosódicos de la lengua, no aspectos segmentales. ¿Sí? Por tanto, nacemos predispuestos a preferir
ciertos aspectos suprasegmentales de la lengua de nuestra madre. Sí, en este caso, preceden a aspectos segmentales precisamente porque primero necesitamos estas cajitas melódicas donde organizar el discurso que viene dado con partículas, en este caso con contenido segmental. Y también porque la prosodia es una herramienta importante de sociabilización y de socialización. Si cuando estamos creciendo en una sociedad aprendemos qué valor tienen distintos aspectos suprasegmentales y lo utilizamos. Si comunicamos un mensaje, pero lo hacemos de forma compasiva o lo hacemos de forma irónica o lo hacemos de forma X. Es decir, utilizamos también la pronunciación, en este caso la prosodia, para acercarnos o alejarnos socialmente, ¿sí?, de otras personas. Y eso es importante en términos de adquisición de segundas lenguas también, porque si bien le prestamos mucha atención a la pronunciación de los segmentos, lo que se ha demostrado en los muchos estudios que se han hecho sobre el acento extranjero es que el acento depende más de errores prosódicos que de errores segmentales. Es decir, una persona que pronuncia muy bien ciertos aspectos segmentales de una lengua, pero no los prosódicos, da la impresión de tener más acento en una lengua extranjera o en una segunda lengua. Y también, como pasaba con la primera lengua, la lengua se usa en contextos pragmáticos en los que la prosodia es crucial. Si cuando hablamos una segunda lengua tenemos que sonar amables o antipáticos o distantes o cercanos, etcétera, todo eso lo hacemos con la entonación, con el ritmo, etcétera. Y por eso, teniendo en cuenta estas funciones pragmáticas y sociales de la prosodia, es necesario incluir la prosodia también como parte de la enseñanza de la pronunciación en español. Pero la pregunta que surge en este caso es si debemos enseñarla, si debe estar allí, si debemos enseñarla, y si debemos enseñarla, podemos enseñarlas, sería la siguiente pregunta, porque como Juan ha mostrado en sus ejemplos, enseñar segmentos es relativamente fácil en el sentido de que podemos decirle a un estudiante, pon la lengua aquí o cierra la boca de esta manera, pero hablar de entonación, hablar de ritmo y explicar exactamente en qué consiste es mucho más difícil, y es mucho más difícil especialmente para quienes no son expertos en fonética y fonología, que es la mayoría de quienes enseñamos clases de español. Por eso creo que es importante que antes de incluir cualquier enseñanza de la pronunciación, es, como decía Juana, necesario hacer un diagnóstico y saber cuáles son las primeras lenguas, la segunda lengua y las lenguas dominantes de los hablantes. Es importante saber también con qué comunidades están en contacto nuestros estudiantes, ¿sí? Porque enseñamos una pronunciación entre muchas y esa pronunciación a la que le dediquemos tiempo debería estar representada en las comunidades con las que los estudiantes tendrán algún contacto. De nada sirve enseñar a los estudiantes la pronunciación castiza del español si el contacto que tienen es con puertorriqueños en el sur de la ciudad. Sí, así que también creo que es importante que los estudiantes tengan un modelo real que se parezca al tipo de comunidad con la que van a tener contacto. Y también tenemos que entender cuáles son las motivaciones de los estudiantes para aprender la lengua meta. No todos los estudiantes quieren aprender pronunciación o quieren pronunciar de ninguna manera, por cuestiones identitarias, o sea, por cuestiones que no entendemos muchas veces, ¿sí? Muchos hablantes quieren mantener su acento como una muestra de identidad, como una marca de identidad. Y también en el caso de nuestras clases de español y en la enseñanza de la pronunciación, tenemos que tomar eso en cuenta. Yo creo que independientemente de cuál sea la realidad que tengamos y el tipo de estudiantes que tengamos, hay una serie de principios que podríamos seguir para la enseñanza de la prosodia, que también funcionan para la enseñanza de la información segmental. Y es que idealmente, creo, la información prosódica o la enseñanza de la prosodia debe ocurrir antes que la enseñanza de los segmentos, ¿sí? Porque, como habíamos dicho antes, no solamente en la primera lengua
probablemente también en la segunda, el dominio de la prosodia, el dominio de la entonación, el dominio de las pausas, el dominio de los alargamientos, ayuda a los estudiantes o a los aprendices a organizar la información sintáctica y la comunicación, a organizar los mensajes en general. Porque también es importante que, como también mencionó Juana, el desarrollo de la percepción ocurra antes que el desarrollo de la producción. Como Juana dijo, si yo tengo un estudiante que no distingue la diferencia entre I y E en inglés, entre live y leave, no importa cuántas veces trate de enseñarle la diferencia, tiene que primero percibirla. Una vez la percibe, es posible que pueda reproducirla. Si no entendemos eso, estamos perdiendo el tiempo y haciendo que los aprendices también se frustren y pierdan el tiempo tratando de pronunciar un sonido que no escuchan, ¿sí? Para el que son sordos fonológicamente, como Juana indicaba. Y creo que primero debemos incluir la enseñanza de forma implícita, ¿sí? No tenemos que enseñar a los estudiantes qué son fricativas o oclusivas, qué es entonación y si vibran o no las cuerdas vocales. Primero enfocarnos en que perciban ciertas diferencias, en que entiendan que hay variedad, que pronunciamos de distintas maneras y luego darle nombre a todo esto. Porque una vez, por ejemplo, diferenciamos dos sonidos, como es el caso de las IEs en inglés, una vez los diferenciamos, tiene sentido que entendamos que hay dos y que tienen nombre. Antes, esto no tiene ningún valor, no tiene ningún valor para el estudiante y tampoco para la clase en general. Y en general, sobre todo cuando se habla de estructuras prosódicas, es aconsejable comenzar de unidades pequeñas e ir yendo cada vez a unidades más grandes. Sí, no podemos empezar con todo este discurso tiene que tener buena pronunciación, todo este discurso tiene que tener ciertas características de la lengua meta. Empecemos con una palabra, empecemos con una frase fonológica y luego vayamos aumentando el rango de lo que estamos tratando de corregir. Y otra cosa es que las sutilezas pragmáticas que aparecen mucho en el caso de la prosodia deberían esperar un poco y no enseñarse al principio. Es decir, es cierto que la entonación se utiliza para expresar la ironía, por ejemplo, pero no es necesario que un estudiante en su primera semana de español tenga además que distinguir el discurso irónico de las preguntas y podemos esperar. Hay ciertas cosas que cuando los estudiantes hayan adquirido lo más básico, en el caso de la prosodia, podemos dar un paso más allá y hablar ya de sutilezas pragmáticas que se logran a través de la entonación, por ejemplo, o de cualquier otra herramienta prosódica. Como decíamos antes, también en la conversación que tuvimos Juana y yo al comienzo, creo que es importante incluir la enseñanza de la pronunciación y la enseñanza de la prosodia, en este caso, desde el principio, pero en forma de percepción y no de producción. Y hay mil maneras de hacer esto, y ya como Juana habló de métodos, no hablo de métodos, hablo de actividades posibles, y luego veremos si son posibles también de combinar con las clases que tenemos aquí en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, podemos utilizar bases de datos que ya existen de entonación o grabaciones hechas por nosotros los instructores y presentar actividades que sean de percepción muy sencillas. O sea, y vuelvo al ejemplo de vamos a comer niños. Si yo tengo la sopa está lista y luego los estudiantes tienen que tomar entre dos grabaciones cuál posiblemente es la que completa este diálogo, estarían entonces decidiendo entre dos textos que son exactamente igual segmentalmente, pero que se diferencian suprasegmentalmente. Y tendrían que comenzar a prestar atención a cuestiones como las pausas, como los cambios en frecuencia, etc. ¿Sí? Y esto sería una actividad para crear concienciación de que existen ciertas diferencias que se expresan prosódicamente y no solamente segmentalmente en la lengua. Ya en cursos mucho más avanzados podemos explorar esto más explícitamente. Y, por ejemplo, una de las canciones más famosas ahorita y más populares en Estados Unidos es de una película que se llama Encanto. La canción se llama No se habla de Bruno. Y este tipo de canciones, por ejemplo, o In the Heights, o sea, que es una obra de Broadway, pueden utilizarse para analizar también aspectos suprasegmentales, es decir, cómo utilizan el cambio
de turno, cómo expresan emociones, etcétera, etcétera. Sí, podría entonces tomarse un texto literario, un texto, una obra de teatro, una canción, y luego analizar cómo el hablante en este caso expresa sus emociones, expresa el contenido, ¿sí?, de la canción. Y, por ejemplo, en cursos avanzados de literatura podría irse también un paso más allá y representar obras de teatro, para lo cual la enseñanza de la entonación y de los elementos prosódicos es parte fundamental de la tarea. Esto no es artificial. Tenemos que hacer una obra, tenemos que expresar ciertos sentimientos. Los sentimientos solo pueden expresarse prosódicamente, así lo hacemos para expresar, o sea, lo que la obra de teatro en este caso dice, o la obra literaria. Hay muchas maneras de enseñar la entonación, aunque se ha estudiado mucho menos, por ejemplo, que otros aspectos de la adquisición de segmentos. Y les muestro solamente 3 cositas para que vean no tanto las opciones que tenemos, sino las pocas opciones que tenemos, y por eso tenemos que seguir haciendo investigación en la enseñanza de la entonación. Por ejemplo, después de trabajar la percepción de distintos patrones entonativos, podemos trabajar la producción. Y en muchos casos, dicen que la visualización de patrones entonativos puede ayudar a los aprendices a también modificar sus patrones entonativos. Si, por ejemplo, el enseñarle que al final de esta emisión, que es mía, de hoy, el clima era muy cálido, ven que mi frecuencia fundamental, mi entonación, va de muy alta aquí y baja hacia el final, porque esto es un enunciado, o sea, que no es interrogativo, y podemos comparar esto con el mismo enunciado en forma de pregunta no venezolana, porque además tengo problemas como venezolano con mi entonación porque no me entienden por alguna razón, pero en este caso pueden ver que hay una diferencia clara entre la enunciativa y la interrogativa. Es exactamente igual aquí al principio, hacia el final. Si estoy diciendo que el clima era cálido, hay una bajada. Si estoy preguntando si el clima era cálido, hay una subida. Sí, puede que los estudiantes, viendo visualmente este tipo de diferencias, puedan de alguna manera implementar este tipo de cambios, ¿sí? También hay, esto lo propone los verbotonalistas también, que es la segmentación de oraciones de forma regresiva y progresiva. Como es una oración muy larga y compleja entonacionalmente, lo que podemos es picarla en pedazos y pedirle que progresivamente vayan aumentando, y así concienciando y entendiendo las diferencias prosódicas que existen. Y podemos ir, por ejemplo, de decir o pasado mañana, toda la frase sería, en resumidas cuentas, si no viene hoy, vendrá mañana o pasado mañana. Sí, podríamos ir progresivamente yendo de o pasado mañana, una vez se haya dominado esta parte de la frase entonativa, ir un poco más allá y decir vendrá mañana o pasado mañana, y progresivamente llegar hasta el final, o hacerlo al revés, sí, empezar con toda la estructura y luego poco a poco ir yendo hacia el final para ir entendiendo poco a poco cómo funcionan las partes de la unidad entonativa, sino como un todo en el que se pierden las diferencias, sino poco a poco en el que el estudiante puede fijar su atención en los distintos componentes prosódicos de la oración. Y se les doy, en fin, otro ejemplo últimamente, y hay estudios del año pasado y de este año, que estudian algo que hacía todo profesor desde siempre, y es enseñar entonación con gestos, ¿sí? Y subir las manos y cualquier tipo de gestos que puedan hacer. Resulta que eso funciona, y parece que funciona muy bien. ¿Sí? Cada vez que hacemos una pregunta, hacer un gesto específico, ¿sí?, de subida, ayuda al estudiante a entender que hay una subida del tono, y eso hace que los ayude al momento de pronunciar también ellos esa frase interrogativa. ¿Sí? Y lo que parecía que era, en fin, lo que hacemos los profesores intuitivamente, parece que funciona también en estudios experimentales. Y por último, lo que más se hace, pero lo que probablemente es menos útil, es utilizar software, porque esto no solamente implica conocimiento de la fonética, sino conocimiento de software que son complejos y que no están hechos para profesores, que están hechos para especialistas que hacen análisis fonético. Y hay 1000 cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, hay un software que se llama PRAT, que se utiliza mucho en fonética y fonología, que permite que los estudiantes se graben. Por ejemplo, en este caso es el clima es cálido, se pueden grabar y luego pueden con este programa modificar esta emisión. Sí, yo podría tomar mi propia emisión y convertirla en pregunta jugando con estos puntitos que están aquí, que son inflexiones tonales.
Y entonces le permitiría al estudiante ver con su propia voz o con la voz de otro cómo el modificar ciertas inflexiones tonales en la manera como hablamos puede generar una mejor pronunciación o una pronunciación que se parezca más a lo que ellos quieren hacer con la lengua meta. Y con eso cierro, Juana, para tampoco Sí, dar demasiados ejemplos de muchas esto. gracias. La verdad es que tú te has ceñido mucho más al tiempo que yo, qué vergüenza. Muchas gracias. Claro, ¿qué te voy a decir yo? Pues que coincido totalmente con lo que tú has dicho y fíjate que creo que lo que dices de la visualización de la curva, no el uso de Pratt, porque, perdón, del software que has mencionado, porque eso los profesores, como tú bien decías, pues en clase es muy complicado llegar a esto. Pero la visualización de la curva, así como creo que para los segmentos la visualización no está tan clara la función que pueda tener, pero para la entonación sí, es cierto. Entonces yo, claro, después de oírte a ti y después de oírme un poco menos a mí, me pregunto, ¿cómo es posible que estando de acuerdo, yo creo, por sentido común, tanta gente en que la pronunciación es importantísima, al menos en Europa, y yo te hablo les hablo a ustedes de España, de Francia, por lo que he podido ver, y el otro día me decían incluso en Noruega, no en los manuales se preste tan poquísima atención a la pronunciación. Se limitan muchas veces a repetir ejercicios manidos o a utilizar únicamente por ejemplo, pares mínimos, que yo no digo que no se deban usar, pero es como, ¿no lo ves tú así, Jorge? No sé qué pasa en Estados Unidos y en los manuales que utilizáis, pero me gustaría saberlo, la verdad. Pasa igual en Estados Unidos y no solo en Estados Unidos. En América, diría, toda pasa lo mismo. Yo creo que todos en general queremos darle más importancia a la pronunciación, pero creo que los modelos que utilizamos, los modelos pedagógicos, no dan espacio a la pronunciación. Y yo creo que es una cuestión de no saber cuándo hacerlo. Porque si pensamos en los modelos que se han utilizado desde hace décadas, es decir, en Venezuela todavía y en mucha Latinoamérica, y aquí también creo, el método gramática-traducción no tenía espacio ni siquiera para la producción oral, mucho menos para la pronunciación. Y luego sí teníamos el método audiolingual en el que todavía nos basamos en algunos casos, en algunos países, en el que solamente se repite algo. Es decir, yo digo esto, tú lo repites y hay cierta corrección fonética. Sin embargo, hace muchísimas décadas esto lo sustituyó el método comunicativo, por ejemplo, y si bien en el método comunicativo o en su extensión posterior, que sería el enfoque por tareas, la comunicación oral tiene mucho espacio con fines comunicativos y en ese caso el que el mensaje se entienda es lo más importante, la precisión de ese mensaje importa poco, Sí, o al menos parece pero, que importará poco. claro, pero fíjate una cosa. Sí, claro, Jorge, pero fíjate una cosa. Es verdad por lo que respecta a los segmentos que si quieres en el método comunicativo, como tú acabas de explicar, como lo que interesa es la comunicación, pues bueno, en cuanto se consigue la inteligibilidad, digamos que lo demás pasa a ser un poco más secundario. Pero ¿qué me dices de la entonación? Acabas de explicar cómo la comunicación se puede ver absolutamente deteriorada por la entonación, que además es un gesto, es decir, es un gesto, yo creo que por eso cuesta tanto asimilarla, porque como es un gesto tan propio como cualquiera de nuestros otros gestos, cambiarlo supone cambiar un poco nuestra personalidad, pero influye muchísimo en la comunicación. ¿Cómo es posible que no se dedique más espacio y no se profundice más en eso? ¿No ves lo que Yo creo, ves sí, completamente de acuerdo y yo creo que eso está cambiando un poco. El método comunicativo dominó la enseñanza, al menos en Estados Unidos, por muchas décadas. Desde hace un tiempo se habla de enfoque por tareas y el enfoque por tareas le da un poco más de espacio a la fonética, por ejemplo, y a la pronunciación, porque ya pensamos en una tarea, supongamos, tenemos que hacer una obra de teatro, pero pensamos no solamente en la tarea, sino en qué necesitamos para hacer la tarea y cómo podemos reflexionar sobre lo que hicimos en la tarea.
Y en este momento podemos pensar, bueno, sí, tengo que hacer una obra de teatro en clase. ¿Qué puede ser una pre-tarea o una preparación Claro, para esto? Pues bueno, puede ser claro. la enseñanza de la pronunciación, por la enseñanza de la entonación, porque tiene sentido y es necesaria para completar la tarea. O también en el enfoque por tareas ahora se hace mucho la reflexión después de completar la tarea. Si completamos esta obra de teatro, la grabamos, supongamos, y luego podemos reflexionar sobre el papel que tuvo o que tenía o que debió haber tenido la pronunciación, que debió haber tenido la entonación, que debió haber tenido el ritmo en esta tarea. Es decir, que yo creo que poco a poco, aunque no ha sido parte de la enseñanza de lengua, la enseñanza de la pronunciación, Ni de los creo que másteres poco a poco muchas está ganando veces, ¿eh? espacios. Ya, ni de los másteres de preparación de profesores tampoco, tampoco Y yo mucho. creo que eso es importante, Juana, y podríamos hablar un poco de eso. ¿Crees que es necesario, por ejemplo, que tengamos más espacio para la fonética y para la enseñanza de la pronunciación? En general, que Ah, tengamos, por ejemplo, un curso para los estudiantes que solo sea pronunciación, o que para los instructores, para los profesores, sea obligatorio en la carrera tener un curso bueno, de eso es pronunciación. que, en fin, no sé cómo decirte, es que yo, fíjate que tengo años, ¿eh? Pues llevo ya muchos de ellos diciendo que es fundamental, por las razones que he expuesto antes y que tú después has corroborado cuando has hablado, que es fundamental que los profesores sean formados en fonética y fonología, pero no de una manera, ¿cómo diría yo? No encuentro el adjetivo, quiero decir, de una manera ya focalizada para lo que van a necesitar la fonética y fonología, es decir, para la enseñanza. ¿Qué tengo que enseñar a un profesor en un máster de lenguas extranjeras, de formación de profesores, para que pueda después enseñar? Por ejemplo, análisis contrastivo. Por ejemplo, saber comparar sistemas y compararlos teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho. Por ejemplo, lo que tú has explicado, visualizar ondas, cómo son las ondas, lo que tú has diferenciado claramente, los matices que se pueden dejar pendientes para los últimos estadios del aprendizaje, enfrentarlos a lo que es fundamental. Todo ese tipo de cosas yo creo que el profesor lo tiene que tener. O sea, que cursos para profesores, respondiéndote, yo soy una acérrima defensora, no solo de que se les dé, sino de que se nos debía haber exigido siempre. Proporcionarnos los métodos y los medios y exigirse. Y después, lo que tú dices, cursos para alumnos, pues bueno, yo creo que eso ya depende del interés del alumno. Si el interés solo quiere, si el alumno solo quiere, como tú has dicho, comunicarse, transmitir información, bueno, poder desenvolverse en la vida, pues a lo mejor no le interesa tanto hacer la vibrante múltiple de español perfecta, ¿no? Porque le van a entender quizá. Pero si el alumno lo que busca es la identificación con un determinado modelo, porque le gusta, porque quiere, porque tiene interés, ¿por qué no tener una clase de pronunciación? Y además, a este respecto te digo, mantener el acento, como tú muy bien decías, puede ser una opción personal, pero a veces el mantener el acento no es igual de fácil. Depende de la consideración que tenga el acento. Es decir, que a lo mejor yo lo veo en España por lo menos y lo veo en Francia, no se consideran igual todos los acentos, nos guste o no nos guste, es una realidad. Entonces a lo mejor hay alumnos que quieren una clase de pronunciación para mejorarlo. Y sobre esto te quería yo preguntar también, porque me intriga mucho de Estados Unidos, las clases de herencia, de español de herencia, que aquí todavía es algo que está en pañales y sin embargo yo creo que allí es algo muy desarrollado. ¿Cómo consideran la pronunciación? ¿Cómo se aborda todo esto? Porque a mí eso me interesa. Oigo hablar mucho de eso, pero no lo conozco Es bien. muy interesante la pregunta. Sí, efectivamente aquí en las clases en Estados Unidos cada vez hay más hablantes de herencia, sea en clases exclusivamente para hablantes de herencia o en clases mixtas en las que hay hablantes de herencia y aprendices de español como segunda lengua. Yo creo que en ese tipo de clases y en cualquier clase, no solamente la enseñanza de la pronunciación es una herramienta para pronunciar
de forma distinta las palabras, es también una herramienta para entender la variación que existe en el español, porque estudiantes de español como segunda lengua o hablantes de herencia se nutren de este aprendizaje sobre, bueno, existe variación, la mía o mi forma de pronunciar es una entre ellas, ¿sí? Y con eso enriquecen su conocimiento de la lengua, con lo cual también entienden su capacidad lingüística. Y en el caso de los hablantes de herencia, en particular, se hace desde hace tiempo mucho énfasis en que debería enseñarse variación lingüística en las clases de hablantes de herencia. Pero cuando se habla de variación lingüística, en general se habla de variación morfológica o léxica. Poco se habla de la variación lingüística que se expresa a través de la pronunciación. Y yo creo que también es importante entender que no solamente expresamos nuestra identidad, nuestra pertenencia a distintos grupos lingüísticos específicos como venezolanos, puertorriqueños o dominicanos a través del léxico o la morfología, también lo hacemos y probablemente principalmente lo hacemos a través de la pronunciación. Y yo creo que entender las distintas comunidades debería pasar por entender cómo hablan, cómo pronuncian. Si os parece, os Me voy a interesa. interrumpir ya, si os parece, si nos importa. Marta, nos Sí. decías, ¿verdad? Que vayamos terminando. Que si no os importa, os voy a interrumpir para dar paso a los asistentes por si alguien quiere hacer una pregunta. Bien, Bueno, en claro primer lugar, os quiero agradecer muchísimo esta presentación magnífica, no solo el contenido, que sobre todo, pero también en la estructura. Me ha parecido estupendo cómo lo habéis estructurado. Hay alguien que ya ha intervenido. Quiero invitar a los asistentes. Queda poco tiempo, queda un cuarto de hora, pero si quieren hacer alguna pregunta, que por favor la formulen por el chat, si les parece bien. Si hubiera luego tiempo, les invitaría a formularlas personalmente, oralmente. Hay alguien que ya ha escrito algo, una observación que la traslado en alto respecto al último aspecto que estabais tocando y señala respecto a la pregunta de Juana, y dice alguien que está en Chicago, en la UNAM en Chicago: para las clases de hablantes de herencia sirven prácticas de enseñanza del español como primera lengua, por ejemplo, la lectura en voz alta. Y así, y sí, como lo está mencionando Jorge, la variedad de la lengua geográfica, funcional y social es vital para estos estudiantes. Yo quería comentaros, mientras se va animando la gente a preguntar, respecto a esto que habéis señalado al final de la poca presencia que hay de la pronunciación en la enseñanza del español, tanto quizás en los manuales como en los posgrados o en los grados, por contraposición con la enseñanza del inglés, donde, por lo menos en España, casi todos los grados de inglés hay una asignatura específica de fonética y en todos los posgrados de enseñanza del inglés hay una asignatura, o sea, ya no es que esté la pronunciación que se cuele dentro de las asignaturas de didáctica o de las asignaturas de lengua para los estudiantes, sino que normalmente hay una asignatura específica de fonética. Si esto tiene que ver, os pregunto, con la historia de la lengua inglesa y de la lengua española, de la enseñanza como lengua extranjera de estas lenguas, o también con la relación entre el alfabeto y el componente fonético de la lengua, que es mucho más unívoco, como todos sabemos, en español que en inglés, y eso hace que en inglés parezca ya de mano muy diferente, muy difícil, ¿no? Y si creéis que haya podido tener una influencia esto en esa poca presencia de la pronunciación en las clases de español, y si de verdad creéis que el alfabeto facilita tanto como se cree la adquisición de la pronunciación española. Pues si quieres, Jorge, me adelanto yo. Yo creo yo creo que el concepto tan difundido de que, bueno, es que el español tiene una pronunciación muy fácil, porque se escribe como se habla. Entonces, eso que en fin, es algo que no tiene mucho sentido cuando lo que estamos hablando es de pronunciación. Una cosa es la escritura y otra cosa es la pronunciación. Pues ese concepto, efectivamente, como tú muy bien dices, Marta, ha hecho que la pronunciación sea el pariente pobre. Bueno, ha tenido muchas descripciones, pero todas son horribles y súper negativas. Esta es una de ellas. Es el pariente pobre de la enseñanza de español, ¿no? Y yo creo que por ahí van las cosas. Y luego también tú has hablado del inglés.
No sé, tú de eso, claro, lógicamente sabes mucho más que yo, pero yo creo que la tradición fonética inglesa es tan importante, ¿verdad, Jorge? Es que es tan importante. Es que la escuela de Edimburgo, la escuela de, quiero decir, no solo ahora más en los Estados Unidos, pero es que en Gran Bretaña, bueno, al fin y al cabo hay como digo, hay nociones que son absolutamente anglos, las vocales cardinales, muchas que ni se me ocurren ahora. Y yo creo que eso también influye en que se considere, no sé qué piensa Jorge, ahora nos dirá, pero que se considere como una parte imprescindible de la enseñanza. ¿No te parece, Jorge, que No, eso exacto, puede que en influir? español se ha considerado siempre una parte prescindible de Eso es, la eso es, enseñanza. Es decir, sí, es una eso cuestión de es. tradición también, aunque está cambiando y ahora comienza a hablarse otra vez, al menos en Sí. español, de la enseñanza de la pronunciación, por muchísimas décadas ni se mencionaba. Lo único que importaba era la inteligibilidad del mensaje en pro de la comunicación. Punto. No Sí. importaba la precisión de ese mensaje en función de la inteligibilidad. Hay ya dos intervenciones. Hay una persona que pide si por favor le podéis dar más ejemplos de enseñanza de la pronunciación de forma comunicativa. Igual eso no ahora, sino podemos pedir que se pongan en contacto con vosotros o, Eso por supuesto, pero o bueno, que facilitéis algún manual si acaso, si os parece bien. a ver, varias cosas. Yo, lo de la enseñanza comunicativa, en realidad, también de nuevo me adelanto siempre, pero luego ya nos dirá Jorge, en realidad no es tanto, verás, no se trata de que haya un método distinto para hacer la enseñanza comunicativa, se trata de usar las mismas estrategias, los mismos recursos, pero envolviéndolos en la comunicación. Es decir, si yo tengo, por ponerle un ejemplo, si yo trabajo con un par mínimo, perro, a ver si encuentro un par mínimo ahora, carro, caro, por ejemplo, ¿no? Y les digo a los estudiantes, venga, repetir, como en los modelos estructurales de los que hablaba antes Jorge, el audiolingual y demás. Pues claro, esto es, en fin, nadie hoy en día lo hace. Pero ¿por qué no meter esa idea del par mínimo en una confrontación comunicativa? ¿Qué es lo que ha hecho Jorge exactamente cuando hablaba de, cómo era el ejemplo, Jorge, de dar de comer a los niños, ¿no? ¿Cómo era? Vamos a comer a los niños, sí. Eso es, ¿no? Entonces es utilizar la entonación, pero siempre viendo los contrastes que puede conllevar en la comunicación. Es decir, no tanto creo yo que sean sistemas diferentes, ahora nos dirá Jorge, sino que es revestir las prácticas, a veces no tan nuevas, porque está todo inventado bajo el sol, sino revestirlas de un envoltorio comunicativo, que los alumnos puedan ver eso. Yo, perdonad, hay muchos manuales estupendos. Hay uno de Rao que ha salido hace poco, que está en Routledge, ¿no, Jorge? Que está muy bien. Y perdonadme, pero es que, claro, lo tengo que decir, en el mío que has citado, que es bastante gordo, pues hay, ¿verdad, Jorge? Un montón de ejercicios. O sea que ahí pueden encontrar y mejorar, porque si entienden la idea, mi imaginación es corta y cada vez más. Entonces, a partir de lo que hay allí, o de lo que hay en el libro de Rao, o de la bibliografía que pueden encontrar en ambos, o en los trabajos de Gisterri, hay mucha bibliografía, si no se escriben, ¿verdad, Jorge? Y una cosa que digo, como decía Juana, no podemos ser tan rígidos, podemos ser un poco más eclécticos en la enseñanza de la pronunciación. Es decir, queremos que encaje exactamente con el método comunicativo, no tiene que encajar perfectamente con el método comunicativo. Con tal de que se haga con función de que se haga una tarea de cierta manera, o sea, puede hacerse de forma explícita, puede hacerse, en fin, de mil maneras. O sea, tampoco podemos ser tan rígidos porque al final en un modelo no cabe todo lo que se puede hacer en un salón de clase y tenemos que buscar maneras creativas, en este caso de incluir la enseñanza
de la pronunciación y que se corresponda con nuestros objetivos lingüísticos, culturales, etc. Seguro que hay maneras, podemos ser más creativos, no hay una receta que diga cómo conectar la enseñanza de la pronunciación o de un modelo particular con el método comunicativo, con el enfoque mediante tareas. Y por ejemplo, aquí Ana María López Jimeno dice, nosotros enseñamos con unos pares mínimos, pero mostrados con imágenes. Es verdad, los pares mínimos en plan árido como antiguamente son muy áridos, son aburridos, pero efectivamente se pueden explotar, como dice ella, con imágenes o en contexto, etc. Y os traslado una pregunta de Carlos Peck Guzmán, que dice, ¿qué pasa cuando enseñas con tu variedad y la comunidad a la que los aprendices tienen interacción es distinta a la mía? ¿Habría conflicto? Y yo apostillo yo esta pregunta con otra mía, si me lo permitís, que es, ¿qué pensáis de la coherencia o la incoherencia dentro de un acento? Es decir, de cara al alumno. Espera que me lo voy a escribir. No hay que darle importancia, es decir, que el alumno adquiera rasgos de distintos acentos, es algo que hay que intentar evitar, o no pasa nada. Bueno. Esta pregunta quiero que me gustaría, vaya, que la contestara Jorge, porque él está precisamente en contacto, mucho más que yo, con distintos acentos y puede aportar ideas más valiosas. Pero sí que yo creo que como paso previo a lo que nos pueda explicar Jorge, hay que distinguir entre conocimiento activo y conocimiento pasivo. Es decir, una cosa es que el hablante tenga que reproducir rasgos de distintas variedades, ¿sabes cómo te digo? Y otra cosa es que tenga por lo menos un conocimiento pasivo, es decir, que sepa que existen, ¿eh? Eso es otra cosa distinta, pero de verdad que de eso estoy segura que Jorge nos puede informar más porque está mucho más acostumbrado a una situación en la que se da mucho más, ¿verdad? Más combinación de orígenes y de acentos, ¿no? Y pensando en el contexto norteamericano, así yo hable la misma variedad que se habla en las comunidades latinas de la ciudad donde está la universidad, eso no significa que yo no deba traer otras variedades al salón de clases sociales, geográficas, etc. La variación, y particularmente la variación en el caso del español, tiene que ser parte de cualquier clase de lengua. O sea, coincida o no tu variedad con la que está en contacto con los estudiantes. Exacto. Y para eso también, apostillo yo, es fundamental la preparación del profesor. Es fundamental la preparación del profesor. Es decir, no hace falta que sea un dialectólogo, pero tiene que saber qué variedades puede poner en clase, cuáles son las más con las que el alumno puede llegar a estar más familiarizado, cuáles son los intereses del alumno. Es decir, que la preparación de la que hablaba yo, y luego ha hablado Jorge de competencia sociolingüística, me parece, por lo menos alguna, ¿no? Me parece fundamental, claro. No, y por último, una pregunta, Marta, para responder a lo que dijiste. Un estudiante en Estados Unidos que pasa por un programa de lengua y tiene 5 profesores de 5 lugares diferentes, con 5 variedades diferentes, no puede adquirir una variedad homogénea siempre, pero está yo diría que eso no importa. Yo creo que eso ha evolucionado también con el tiempo, ¿verdad? Porque antes en la pronunciación se insistía, bueno, coge el acento que quieras, pero que sea coherente. Pero en este mundo multicultural, multilingüístico, multi de todo que vivimos, ya efectivamente lo importante es la inteligibilidad, ¿verdad? Hay 2 comentarios, uno de una persona, Aarón Pérez, no sé muy bien a qué se refiere porque dice, esto es lo que decía Firth del principio del Zoom. Sí, pero no sé, a raíz de que algo que comentabais, no sé ahora mismo. Sí, bueno, era la idea de ir de lo más general a lo más particular y encajar las actividades dentro de un contexto más amplio, efectivamente. Sí, muy bien. eso es. Bueno, pues hay 2 preguntas más, voy a leerlas y ya terminamos con eso, si os parece bien. Vale, una de nuestro Joseph
Dice Joseph. Bueno, Joseph, te cedo la palabra, ya que tú estás ahí, eres parte del Eso, equipo. Joseph, cuéntanos, Venga, ya que has pasado las diapositivas, te toca. Dinos. Bueno, mi pregunta tiene que ver con la evaluación de los estudiantes. Si en una clase tenemos estudiantes con distintas primeras lenguas, ¿cómo recomiendan que evaluemos a estos estudiantes, dado que lo que le resulta problemático a cada uno puede ser diferente y no comparable? Buena Bueno, en pregunta. realidad yo imagino, no sé cómo lo hacéis allí, pero imagino que hay una entrevista oral, ¿cierto? O sea, individualizada. Entonces, bueno, claro, la situación ideal no es esa. La situación ideal es que la clase sea homogénea, pero eso no se da casi nunca. Entonces, partiendo de las características del estudiante, por eso el profesor tiene que estar un poco preparado y saber, bueno, pues esta persona lo más probable, lo que me va a hacer con más probabilidad es esto. Después del curso lo sigue haciendo igual, sí o no. Pues mira, parece que lo hace un poquito mejor. Pues bueno, pues vamos a probarlo, ¿no? Por eso el conocimiento de ciertas características de la lengua primera, de la L1, es importante en tanto que te ayuda a evaluar al estudiante también. Claro, en que entiendes ves el por progreso. qué hay ciertos comportamientos lingüísticos. O sea, no solamente te ayuda a predecir, que predice. Si se fijan ustedes, perdón por el tú, que como en España lo usamos continuamente, si se fijan ustedes, todo al final viene a, todo lo que hemos estado hablando viene a revertir en la idea de la preparación del profesor. Porque casi todo, y además hace que efectivamente el profesor se tenga que implicar mucho y que esto sea trabajoso para el profesor. Y yo no descarto, y me van a permitir que lo diga, que en algunos casos, cuando los profesores están muy saturados, cuando tienen muchísimas clases a la semana, cuando no siempre, no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de otros países del mundo, los salarios son grandiosos, pues a veces el profesor piensa, bueno, es que preparar esto a mí me lleva un tiempo. Perdonad, lo digo así claramente, ¿no? Que todo influye también, porque esto es muy trabajoso para el profesor. Encuentra muy pocos materiales, tiene que estar muy bien preparado, pero se puede hacer y puede ayudar al estudiante, creo yo. No sé, Jorge, ¿cómo lo ves? De hecho, comenta Darío aquí, los profesores de idioma no solo deberíamos tener nociones sobre la pronunciación de la lengua que enseñamos, sino también de las lenguas de nuestros estudiantes, para así realizar un diagnóstico preciso. Pero claro, eso es complicado, ¿verdad? Claro. De todas maneras, cuando hemos ido muy rápido, yo por mi parte, Marta, como tú tienes mi correo electrónico y no he podido explicar muy bien cosas que son un poquito, no sé cómo decir, poco intuitivas, pues lo puedes, si alguien, porque nunca se sabe, alguien puede estar interesado. Entonces, nada, yo por lo menos estoy a su disposición. Gracias, Juana. La otra pregunta que había era de María Regueiro. Dice, ¿no creen que el problema del método comunicativo era que se consideraba un mensaje inteligible si era inteligible para el profesor y no para un hablante nativo? Yo no me atrevo, la verdad, es que no lo sé. Pudiera ser. Jorge lo conoce mejor que yo, porque yo cuando he dejado de dar clase hace mucho tiempo y en realidad mi experiencia es de cuando empezaba el método comunicativo. Jorge, en cambio, ha seguido con las nuevas aplicaciones. ¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Tú crees que es...? No sé qué contestar, la verdad. Yo creo, sí, bueno, y además yo creo que todos los métodos tienen ventajas y desventajas. Tenemos que utilizar lo que sirva de cada uno. Como los seres humanos. Hay una última palabra pedida oralmente. Vamos a cederla, ya sería la última. Sebastián Díaz puede preguntar. Muchas gracias. Sí. No le oímos. Sí, gracias. Gracias, Juana. Gracias, Jorge, por toda esa interesante información. Yo quería referirme que precisamente como la pronunciación no forma parte de un curso
formalmente estructurado dentro de la programación de un departamento de lenguas, al menos en cuanto a lo que son los niveles básicos de la enseñanza del idioma. Los profesores nos encontramos con una situación que muchas veces, en materia de pronunciación, quiero decir, que siempre es un tema delicado. Por ejemplo, la oportunidad de la corrección fonética. Eso es importante porque los estudiantes, correcciones improvisadas, porque surgió al momento la falla del estudiante en su entonación o en su pronunciación o en su timbre, lo que resulte, puede afectarlo de manera negativa. Claro. Cuando nosotros estamos creando una motivación para que el estudiante adquiera, gane amor por la lengua, no solamente que aprenda la lengua, sino que se identifique, que la haga suya, que la haga propia. Ese es parte de nuestro trabajo también. Si nosotros hacemos correcciones en el momento en que se produce lo que detectamos que es improcedente, puede ser una acción que en vez de ayudar, perjudique. Sí. Yo en ese caso, mi experiencia, lo que usualmente hago es que tomo notas al final de la clase, no en el momento. Claro. Y luego preparo mi exposición y un día menos pensado, no tiene que ser al día siguiente, mientras menos conexión haya con el momento en que se produjo, mucho mejor. Eso es lo que yo creo. Y luego doy mi explicación en unos momentos que me robo al comienzo de la clase o al final. Porque para mí la parte motivacional es más importante, es más importante que la corrección fonética en ese momento. Sí. Gracias. Desde mi punto de vista tiene usted muchísima razón. Muchísima razón. Exactamente. Y por eso muchas veces lo que podemos hacer es, si hay una dificultad común, por ejemplo, hacerlo en la clase para todos y no identificar a un estudiante y corregirlo, porque, en fin, como estamos diciendo, esto más bien le quitaría toda la motivación de aprender la lengua y no es lo que queremos. Pero sí, si tuviéramos que escoger entre que estén motivados y enseñarle esa pronunciación, yo creo que todos sin duda, querríamos estudiantes motivados. Y fíjese que la idea de hablar de todos estos métodos que hemos planteado de corrección y tal, no era o no debería haber sido, si es que se ha malinterpretado, que al alumno se le tenga que corregir al momento o se le tenga que poner en evidencia, porque además es verdad que la pronunciación, si 3 veces te equivocas, a la cuarta ya es que no te sale de ninguna manera, es decir, ya estás en un estado, como usted dice, de nervios, de timidez, de inseguridad, que pierdes, como usted dice, el amor por la lengua, ¿no? Que es lo que hay que fomentar. No. La idea es que cuando haya que hacer esa corrección, bien sea cuando usted dice muy bien, después de tomar nota, en el momento más insospechado y tal, que cuando se haga, si usted quiere, pues puede utilizar algunos recursos que están a su alcance, y que a lo mejor a usted le funcionan o no le funcionan, porque nada es seguro. No sé si me he explicado, ¿sabe lo que le quiero decir? No, la idea no es en absoluto que tenga que seguir eso y en el momento en que el alumno hace el error, corregirle. No. Cada profesor tiene su sistema y hay sistemas que claramente son negativos para el alumno. Pero eso sí, que a lo mejor, si cuando luego le va usted a explicar la corrección, le quiere poner un modelo y le puede servir lo que decía Jorge sobre la entonación, o le puede servir la idea de que se puede hacer más grave o menos grave un sonido según nos interese en función del contexto, pues fenomenal, pues a lo mejor le sirve y el alumno lo aprovecha, ¿sabes? Es un poco esa la idea, ¿eh? No sé si le hemos contestado. Bueno, muchas gracias. Sí, que yo creo que habéis respondido muy bien. Vamos a dejarlo aquí. Yo creo que podemos comprometernos a hacer una segunda parte dentro de unos meses. Bueno, Marta, dado el interés, dado el interés que ha suscitado, dada la brillantez
Y dado los temas que habéis tocado y que requeriría mucha más reflexión, porque incluso da pie a reflexiones teóricas de las relaciones entre las lenguas, de cuestiones prácticas como que no hemos podido ahora profundizar en ellas, como la secuenciación que tocabas tú, Juana, Sí. o el tema de si el acento que tocaba Jorge, de si depende más de la prosodia que de lo segmental. Hay muchísimos temas que darían para muchas reflexiones y para muchas más pautas y ejemplos. Así que yo, si podemos, me comprometo a que organicemos desde el observatorio. Recuerda que yo en julio me jubilo. Una nueva sesión, o sea que podrías toma participar. nota, Marta, que yo en julio me jubilo. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes, de verdad. Muchas gracias por su interés y por Al revés, comenzar gracias a todos ustedes el año por, con ¿verdad, nosotros. Jorge, por habernos aguantado? Gracias a A todos los por dos. estar aquí. Así Muchas que gracias. gracias y hasta Muchas otra gracias. nueva ocasión. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.